Hola, bienvenidos a Tangente, mi nombre es Luis Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más. Hoy tengo un episodio especial, vamos a hablar de un tema que no hablamos mucho aquí. Tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la religión, pero también con política y también con temas sociales y culturales. Y todo esto es lo que está alrededor, creo yo, de la figura del Papa Francisco, a quien falleció esta semana. Y para hablar de eso, pues ya tengo conmigo aquí al padre Miquel Cortés, quien es rector de la Universidad Rafael Landívar. Padre, muchas gracias por aceptar esta invitación, es un gusto para mí. Buenos días y el gusto es mío. Gracias, yo como landivariano y primero como estudiante y ahora como docente, pues la verdad que me siento bien contento de poder hacerle esta entrevista y hablar de este tema que pues tiene ahorita ocupados al mundo, ¿verdad? O sea, es el tema que está en las noticias, es de lo que se está hablando por las implicaciones que tiene no solo para el mundo católico, ¿verdad? No solo para la comunidad católica, sino creo yo también por lo que está pasando alrededor, no solo de la elección del nuevo papa, sino también lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Porque, digamos, hay una discusión sobre si vamos a tener un papa más conservador, vamos a tener un papa más progresista, qué giro va a tomar la iglesia, pero no vamos a hablar de eso porque eso es a futuro, ¿verdad? Y no lo podemos saber ahorita, sino más bien del legado del Papa Francisco, ¿verdad? Que creo que es lo más importante, reconocerlo y entenderlo. Y tal vez arranquemos, padre, ustedes como jesuitas, ¿verdad? Sabemos que el Papa tuvo una formación jesuita, fue jesuita, y ¿cómo les llegó o les cayó la noticia de que el Papa fuera a ser un jesuita y que además era latinoamericano, ¿verdad? Creo que ahí había una doble identidad que era importante en el momento en el que fue electo el Papa Francisco. Sí, el hecho de que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, fuera jesuita en su elección fue una sorpresa muy grande para la compañía. De hecho, los jesuitas tenemos una vinculación especial con el papado. Uno, en cuanto a que hacemos un cuarto voto de obediencia al Papa, eso desde ya los tiempos de San Ignacio, ¿verdad? Para las misiones que nos pueda encomendar el Papa o la Santa Sede, pero también porque hacemos un voto, los jesuitas, de no buscar cargos eclesiásticos. Ah, ¿verdad? claro. Entonces nos sorprende porque cuando a un jesuita le proponen ser obispo, por ejemplo, pues tiene que desvincularse de alguna manera de la compañía, ¿verdad? Como es el caso, por ejemplo, del arzobispo de Guatemala, Monseñor Gonzalo de Villa, también jesuita, ¿verdad? Entonces nos sorprendió mucho su elección, primero porque un jesuita es el primer papa jesuita en la historia, pero también nos alegró el nombramiento, ¿verdad? Nos sorprendió porque él fue provincial de Argentina y en su época de provincial dicen que era muy autoritario, claro, era mucho más joven, tenía menos experiencia. Claro. Después, en su etapa de arzobispo, tuvo un acercamiento con las periferias, las villas, ¿verdad? Y con los sectores populares. Tuvo un rol muy importante también frente a las dictaduras argentinas. Y la sorpresa nuestra fue que, al ser nombrado papa, enseguida se puso en contacto con la compañía, con el padre general, ¿verdad? Por iniciativa de él. Claro. Eso nos marcó una etapa nueva de relacionamiento con el Santo Padre, ¿verdad? Veníamos de una etapa con Juan Pablo II algo crítica, porque en la etapa de Juan Pablo II hubo la renuncia del padre Arrupe, ¿verdad? Y entonces siempre la relación de la compañía con el Vaticano, digamos, o con el Santo Padre ha sido especial. Nos sorprendió. De hecho, creemos que la formación jesuita ha marcado también su papado. Claro. Y ha marcado su papado en varias cosas, porque también yo creo que él ha hecho una síntesis entre la espiritualidad franciscana, de hecho se hizo llamar Francisco, y no Francisco Javier o Francisco de Borja, sino Francisco de Asís, de la espiritualidad franciscana. De ahí toda esa dinámica de la pobreza, la austeridad, el amor a la naturaleza, el cuidado de la casa común, todo eso viene de ese impulso franciscano que él tomó desde el primer día, pero también esa otra relación con la compañía en cuanto a una expresión que denominamos contemplativos en la acción, es decir, en la compañía se nos forma para contemplar desde la realidad, desde el accionar, y con un elemento que
que yo creo que es muy característico de la espiritualidad ignaciana y que el Papa lo ha desarrollado en esos 12 años de papado, que es el discernimiento. El discernimiento como una forma no solo de encontrar la voluntad de Dios en lo personal, sino el discernimiento colectivo, el discernimiento como una forma también de gestionar, de gobernar. Y esto del discernimiento, después podemos profundizar más, es lo que también le ha llevado a ampliar la participación, ¿verdad?, de diversos sectores de la Iglesia en la búsqueda de la verdad y en la búsqueda de las mejores decisiones. Padre, y hablando del tema que nos decía usted de que la relación de la Compañía de Jesús con el Vaticano no siempre ha sido, digamos, la mejor o ha sido, digamos, complicada en algunos momentos. ¿Cambió eso después de la llegada del Papa? Sí, ¿Cree cambió. que hay una forma distinta de relacionarse ahora la Compañía de Jesús Cambió con el bastante, Vaticano? como le digo, el Papa se ha apoyado bastante en la Compañía, ha buscado jesuitas para que le colaboraran. Por ejemplo, el prefecto del dicasterio de Finanzas y Economía fue un jesuita, el padre Guerrero, que ahora renunció y ha puesto un laico español, pero también hay un cardenal jesuita, Michael Czerny, que de hecho canadiense, y estuvo aquí en Centroamérica, vicerrector de la Universidad Centroamericana. Ha buscado siempre esa colaboración con la Compañía, y la Compañía también, bueno, el Vaticano ha confiado a la Compañía Radio Vaticana, la misma Gregoriana, la Universidad Gregoriana, el Observatorio Vaticano, y la Compañía se ha sentido, yo diría, bastante cómoda con el Papa Francisco, ¿verdad? Porque ya desde los tiempos de San Ignacio, fíjense, San Ignacio cuando funda la Compañía va a los pies del Santo Padre de entonces y dice, nos ponemos a su disposición. Y nos ponemos a su disposición por una sencilla razón. San Ignacio busca siempre el bien más universal. San Ignacio dice, el bien cuanto más universal, más divino. Entonces, ¿quién tiene la mirada más universal? El Papa. Esa es Claro. la idea de Ignacio, ¿verdad? Por eso nosotros no somos diocesanos, no somos de una porción de iglesia concreta, que está muy bien, porque hay que ser también pastores en las iglesias locales, ¿verdad? Pero la mirada de Ignacio era universal. Claro. El bien cuanto más universal, más divino, decía. Y desde entonces esa vinculación con el papado siempre ha estado. Lo único que pues a veces ha sido tenso. Claro. Hubo un general, cuando la expulsión de los jesuitas de América y España y Portugal, tuvieron que refugiarse en los estados pontificios, ¿verdad? Y hubo tensiones, presiones sobre todo de Carlos III, de España, el rey de España, y hubo tensiones, incluso el general de los jesuitas, Padre Ricci, fue encarcelado y murió en la cárcel. Hubo la supresión de la Compañía, ¿verdad? Pero después sí siempre ha habido esa vinculación con el papado, porque con la Santa Sede, porque entendemos que tenemos que trabajar como iglesia, en comunión, ¿verdad? No por nuestra cuenta, ciertamente. Y con Francisco eso fue ya total, digamos, el acercamiento. Fue un gran acercamiento, él participaba. Por ejemplo, un detalle, miren, cuando él visitaba un país, por ejemplo, cuando visitó Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud, se pidió reunirse con los jesuitas en la Anunciatura. Y tenía esta costumbre, cuando todas las visitas pedía una reunión con los jesuitas, porque era su familia también. Claro, ahí su se familia sentía religiosa. En casa, quería... Y eso fue muy bueno en todos los países. Y no se reunía en la casa de los jesuitas, se reunía en la Anunciatura. Y esto ha sido muy positivo, yo creo, para la Compañía y para el mismo Papa, que ha sentido en la Compañía un cuerpo de apoyo para las misiones que él nos confió. Se acerca el Día de la Madre y ¿por qué no sorprender a nuestras queridas madres con algo especial? Les queremos recomendar el Brunch Box de Cocina y Más Catering que han preparado y que es realmente espectacular. Está pensado para disfrutar en familia. Incluye un quiche a elección, ensalada de frutas de estación premium, granola artesanal y yogur griego. Todo delicioso y listo para compartir. Las entregas se hacen el 9 y 10 de mayo. Hay pocos lunchbox que se pueden entregar este 9 y 10 de mayo, así que llamen y reserven al WhatsApp 5923-9198 de Cocina y Más. Delicioso, denle una sorpresa muy buena a su querida madre y seguro quedará contentísima. Padre, hablemos un momento se habla de los avances que logró el Papa Francisco para construir una iglesia más participativa, más cercana al pueblo.
Hablemos un poco de este tema que me parece interesante porque a lo mejor había como una idea de que la iglesia se estaba alejando un poco de la gente, pero con el Papa Francisco eso cambió. Miren, el Papa ha sido consecuente con el Concilio Vaticano II. De ahí nace la participación del laicado, porque el Concilio Vaticano II define la Iglesia pueblo de Dios. Pero eso nunca se acabó de desarrollar, ¿verdad? Y el Papa Francisco ha sido un gran impulsor del Vaticano II. Por ejemplo, esta idea de pueblo de Dios, de si la Iglesia somos todos, 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 no puede ser una Iglesia excluyente, sino inclusiva. Incluso en temas pues, conflictivos, en cierto modo, socialmente hablando, como el tema de la homosexualidad. Él tenía una postura bien clara de inclusión, ¿verdad? Sí. Y lo manifestó varias veces. El tema del Vaticano II yo creo que fue gran motivador de desarrollarlo, cosa que otros papas a lo mejor intentaron también desarrollar, pues no lo hicieron de la misma manera. Y el tema este del laicado, ¿verdad? Eso también le llevó a ser muy crítico. A mí me ha sorprendido mucho el Papa Francisco lo crítico que ha sido con los clérigos, con el clericalismo, que los clérigos no busquen privilegios. Él decía, pues los sacerdotes o los obispos tienen que oler a oveja, decía. Los pastores tienen que oler a oveja, no a incienso, ¿verdad? Entonces, esto si ustedes lo analizan, es un tema muy importante, porque a veces se tiene una mirada de que el sacerdote es otro estatus o el obispo es otro estatus y buscan privilegio, y él le hablaba a los seminaristas, hablaba a los obispos, miren, hay que acercarse al pueblo. Eso nace, yo creo, de su experiencia en Argentina, de cuando se acercaba a las villas miseria, ¿verdad? Pero también le nace de esa formación jesuita de inserción con la realidad, ¿no? Por ejemplo, de acercamiento a los pobres. Él llamará descartados y habla de la cultura del descarte, que una sociedad en la que no integra a la gente, no la incluye, más bien excluye, descarta, discrimina, margina. Entonces él ha sido un gran defensor, ¿verdad?, de incluir a la gente, que todo el mundo se sienta, niños, ¿verdad?, mujeres. El tema de la mujer ha sido también un avance importantísimo. Sí. Claro, quizás no todo lo que uno desearía, ¿de acuerdo? Pero tenemos que ser, como decimos, la línea base, dónde estamos y dónde queremos estar. Sí. Y él ha hecho grandes avances. Hoy creo que la gobernadora del Vaticano es una mujer del Estado, sí, ¿verdad? Y aquí tuvimos el año pasado Emilce Cuda, que es subsecretaria de la prefectura del Dicasterio de la Fe. Digo, bueno, pues hemos tenido personas, mujeres, con roles importantes en la Iglesia. Yo creo que todo eso se deriva del Vaticano II, que fue el gran cambio que propuso la Iglesia con Pablo VI. Después, pues ha hecho lo que ha podido, pero él ha impulsado este cambio, ¿verdad? Entonces, nos pone en una dinámica, yo creo que es irreversible. Claro. ¿Verdad? Que ese es el peligro o la preocupación que puede haber ahorita alrededor de esta... Sí, porque, claro, hay la preocupación de que algunos, apelando a la tradición, ¿verdad?, nosotros creemos que hay que juntar dos conceptos, la fidelidad a la tradición, pero también la creatividad. Claro. ¿Verdad? No estancarnos en la tradición por la tradición, ¿verdad? Porque entonces nos hace fanáticos, ¿verdad? Que es lo que pasa con algunos. Claro. Y hoy estamos en un contexto mundial todo, bueno, de neoconservadurismo, ultraliberalismo, que se apela mucho a esas posturas conservadoras, estáticas, fanáticas incluso. Y el Papa no ha negado la tradición de la Iglesia, porque no se niega, pero sí ha mirado ese impulso hacia la creatividad, una Iglesia creativa. Él dice una Iglesia en salida, es otro concepto que ha manejado, una Iglesia sinodal, ¿verdad? Por eso ha habido... ¿A qué se refería con este concepto? A la idea de que tiene que estar una Iglesia abierta, claro, pero en comunión, abierta en comunión. Esto se ha hecho, el sínodo se ha hecho aquí en cada arquidiócesis, en las parroquias, esa participación. Esto ha sido un impulso del Papa Francisco. Padre, me gustaría ahondar en la idea de que el Papa respetó la tradición, porque creo que hay algunos comentarios por ahí en redes sociales y demás un poco irresponsables que, digamos, le llamaban que era un Papa
demasiado progresista o que era un papa, incluso hay quienes dicen, no sé, comunista o le llaman de cualquier forma, ahora de repente por sus posturas políticas o demás, pero usted nos dice, no, el papa sí era un papa que respetaba la tradición, pero claro, quería cambiar la iglesia. Quería avanzar. Y avanzar. Y es una institución de 2000 años, no va a cambiar en un papado, ¿verdad? O en un periodo corto, digamos. O sea, esto tiene que tener una visión de más largo plazo. Mire, ese tipo de atributos de comunista, de progresista, forma parte de una narrativa obsoleta, ¿verdad? Porque no tiene un contenido real. Es decir, la tradición de la Iglesia la ha mantenido Francisco. En la tradición desde temas bíblicos, la tradición en temas morales, ¿verdad? Pero también una tradición que evoluciona, porque si no, volvemos a ese fanatismo, ¿verdad? Volvemos a decir, bueno, como Jesús iba en sandalias, pues todos con sandalias. Mire, esto no es así. Digo, claro. Hay que actualizarnos a los signos de los tiempos, que también es un concepto del Vaticano II, ¿verdad? La esperanza de los pueblos, Gaudium et Spes. Sí, por eso digo que la tradición se concentra también en el Concilio Vaticano II. Y lo que ha hecho el Papa es desplegar un poco esas intuiciones de ese concilio que ha sido el más importante en estos 2 siglos. Ha habido concilios en la Iglesia, uno importantísimo fue el Concilio de Trento, que fue una revolución, pero en un contexto de contrarreforma, con el protestantismo, etc. Pero el Concilio Vaticano II ha sido frente a una situación de ateísmo galopante, ¿verdad? De secularismo. Sí. Y entonces el Papa Francisco creo que ha sido un líder, ¿verdad? No solo de la Iglesia. Como mire, si ustedes ven las noticias, a mí me ha asombrado cómo grandes actores políticos, y de hecho van a ir varios presidentes a las exequias del Papa el sábado, ¿verdad? Porque reconocen no solo un líder religioso, sino un líder espiritual, que es algo distinto también, ¿verdad? Y como un faro, para mí, moral en un tiempo complicado del mundo, ¿verdad? Un tiempo en el que la política está complicada. No, él ha dicho frases que a mí me encantan cuando ha dicho que la política es el ejercicio más genuino del amor, porque el concepto sano de política, no politiquería. Claro. Porque la política es dedicarte al bien común, al bien al servicio de los demás. Por eso tenemos que ser políticos en este sentido. Y la Iglesia tiene que ser política siempre buscando el bien común, el bien de los demás. Porque esta es la esencia del cristianismo, ¿verdad? Amar a Dios y al prójimo. Sí. Entonces, él habla de política. Él ha hablado de la corrupción como un cáncer, pero de la corrupción en la misma Iglesia. Sí, que fue un tema polémico. Polémico, pero bueno, hay un cardenal que lo destituyó por corrupción, ¿verdad? Y también él ha sido un cortafuegos o un parteaguas en cuanto al tema de la pederastia, que es otro tema importantísimo que hay que resaltar. Él desde el inicio dijo tolerancia cero. Y esto, digo, quizás no hemos llegado a todos los niveles, pero sí ha generado una nueva cultura de protección de los menores, una nueva cultura de salvaguarda de las personas vulnerables en la Iglesia, no solo menores, también ancianos, mujeres, personas de discapacidad o de ciertas características distintas. Y esto, él ha sido muy tajante en esto, ¿verdad? Tolerancia cero. Y ha hecho un gran esfuerzo en la Iglesia. Y él se ha reunido con víctimas de pederastia. Y yo creo que esto es un signo muy importante, que quizás los papas anteriores no lo hicieron con tanta fuerza. Claro. No lo hicieron con tanta fuerza. Entonces él sí ha tomado esa bandera de la tolerancia cero frente a cualquier tipo de abuso, ¿verdad? De poner las víctimas en el centro y de, pues, en cierto modo, condenar a los victimarios. ¿Y qué tan permanente, padre, cree que pueda ser esa idea de tolerancia cero o de combate de la corrupción dentro del mismo Vaticano? Eso ya está instalado. Ya está instalado y yo creo es difícil que se revierta. Está instalado en las instituciones. Nosotros en la universidad tenemos toda una dirección de ambientes seguros, ¿verdad? Un protocolo. Las instituciones educativas lo tenemos. Tenemos políticas de protección de la niñez certificadas. Nosotros, por ejemplo, el Movimiento Educativo Fe y Alegría está certificado como una institución que vela por la protección de los niños y niñas, ¿verdad? Esto ya está, ya ha formado parte de la cultura institucional organizativa,
esto es muy difícil, va a ir para atrás. Y además la sociedad nos va acompañando en eso. Claro. Porque ¿quién podría oponerse a eso públicamente? No, son delitos. Es un tema, claro. Son delitos. Eso no podemos defenderlo de ninguna de las maneras. ¿Verdad? Entonces, creo que eso ha sido un avance también. Esto es irreversible. Yo creo que aquí no hay vuelta atrás. La dirección que ha marcado el Papa hay que continuarla. Y con este tema de la pederastia, tolerancia cero, también con el tema de la corrupción. Sí. También con el tema del clericalismo y el tema ecológico, porque miren, yo creo que la gran novedad es no ver la ecología como dos ámbitos, la ecología ambiental, naturaleza y la social, no, es una sola, ecología integral. Está interaccionado, dañamos el planeta porque dañamos a las personas y porque hay también una dinámica de dominación, de explotación, porque hay relaciones injustas, relaciones comerciales, miren ahora en qué contexto estamos, ¿no? Todo el tema de la productividad en los países, el comercio, los aranceles, el tema de las energías renovables, todo esto está en esta bella encíclica Laudato Si, que también esto nos ha impulsado a las distintas instituciones de Iglesia a desarrollar la encíclica. Por ejemplo, a nivel universitario, nosotros tenemos, no solo en la Landiva, sino en las redes de universidades jesuitas, comisiones que estudian el avance del tema de ecología integral. Tenemos estudios, investigaciones. Aquí en la Landiva tenemos el IARNA, el Instituto pues de Recursos Naturales. Tenemos estudios del tema del agua. Es un tema también fundamental que se deriva de esto. Y también otra encíclica importante de las que él ha escrito, no escribió tantas, pero es Fratelli Tutti. Es el tema de la fraternidad. Ahí es donde habla un poco de la política, de la buena política, de la buena gobernanza dentro de la iglesia y en la sociedad. Transdoc.com es la página que usted debe visitar si está buscando trabajo. Esto es importante hacerlo en cualquier momento y siempre porque las oportunidades están ahí y tienen muchísimas oportunidades de trabajo que están ingresadas por las principales empresas del país de todo tamaño. Así que si usted está buscando trabajo, visite transdoc.com. O también, si usted es dueño de una empresa o trabaja en una oficina de recursos humanos de una empresa, transdoc.com es el espacio en donde usted puede poner esas oportunidades laborales y le van a llegar bastantes CVs, bastantes perfiles, todos ya seleccionados y correctamente clasificados para que usted pueda seleccionar al mejor personal que necesita. Así que ya saben, la opción tanto para buscar trabajo como para buscar gente que trabaje en su empresa o su lugar de trabajo es transdoc.com. Visítenlo. Padre, ¿por qué la iglesia, digamos, o por qué el Papa toma interés en ese momento en el tema ecológico? Digamos, ¿cómo se justifica? ¿Cómo lo presenta, digamos, frente a la comunidad? Para decir, miren, esto es algo sobre lo que hay que poner atención porque es un problema del presente, pero principalmente es un problema para el futuro, ¿verdad? Bueno, primero porque, como decía al inicio, hay una inspiración franciscana ahí. Porque el padre de la ecología es Francisco de Asís, ¿no? Cuando habla de la hermana naturaleza, el hermano sol, el hermano luna, es ver la creación como un don de Dios, ver el planeta como una obra de Dios también. Entonces, no solo es el ser humano obra de Dios, sino el ser humano en el planeta, en la creación, ¿no? Y porque yo creo que él entiende que muchas causas de la naturaleza también repercute en el desarrollo de los pueblos. Es decir, la pobreza, la marginalidad, la falta de desarrollo tiene que ver también con el mal uso que hacemos, por ejemplo, de la tierra. Y por eso en muchas diócesis hay la pastoral de la tierra. O el sínodo amazónico que él desarrolló, ¿verdad? Esa preocupación por el respeto a la naturaleza, pero al respeto también a los derechos humanos de las culturas indígenas, de los pueblos indígenas y de las relaciones de producción que se dan en los pueblos. Sí. No sirve cualquier modelo de productivo. Cualquier modelo productivo no es ético. Todo el tema de transgénicos, etcétera, ¿no? Entonces, esta encíclica tiene una repercusión tremenda. No es una cuestión poética. Claro.
¿verdad? Como algunos podrían pensar, bueno, o no es una moda, es un modo. No es una moda la ecología, es un modo de entender el mundo, de entendernos a nosotros en este mundo. Y que tiene efectos, digamos, en el mundo... devastadores en este momento. Y que vemos algunos retrocesos. Por ejemplo, en estas nuevas políticas de Trump y de Estados Unidos vemos que hay marcha atrás en temas de carbono, en temas de contaminación. Bueno, aquí en el país, miren toda la polémica que ha habido con el tema de la basura, ¿no? Sí. Digo, es un tema muy actual y que afecta a la productividad, pero afecta también a las relaciones sociales. Por eso, digamos, era importante que la Iglesia se expresara sobre el tema. Digamos, que pusieran los puntos sobre la mesa y dijeran, miren, este es el problema, hay que atenderlo. Sí, pero ecología integral. No es un tema solo ambientalista, claro, que también, sino es ambientalista y es social. Es un tema de justicia, ¿verdad? De justicia, porque hay causas y efectos que se interrelacionan ahí, ¿verdad? Padre, volviendo al tema de los marginados o de los excluidos, a mí me viene a la mente este especial que el Papa grabó y que lo transmitieron a través de esta plataforma de streaming de Disney, ¿verdad? Que generó muchos comentarios en su momento. Y sí fue novedoso, o sea, me pareció una forma muy novedosa de llevar su mensaje a nuevas generaciones y a público muy masivo, ¿verdad? Incluso gente que a lo mejor no es católica o no es cristiana, que lo pudo ver. Y recuerdo ahí, digamos que él platica con jóvenes, ¿verdad? Y habla con gente, digamos, de las comunidades de la diversidad sexual y demás. Y les dice, todos somos hijos de Dios, todos pertenecemos a la iglesia, o sea, no tienen por qué sentirse excluidos. Ellos decían, es que yo soy católico, yo voy a la iglesia, pero no me siento incluido, y él cambia esto. ¿Cree que este cambio también vino para quedarse dentro de la iglesia? ¿Ve mayor aceptación dentro de la comunidad católica sobre el tema después de que el Papa lo aborda de una forma tan clara y tan abierta? Yo creo que sí, porque lo aborda desde los jóvenes. Y los jóvenes son el presente, pero son el futuro. Sí. ¿Verdad? Y los jóvenes son los que van construyendo ese futuro esperanzador. Y esa mirada de jóvenes inclusivos, de jóvenes que no se marginan entre sí, de jóvenes que buscan la verdad juntos, que construyen juntos el futuro. Por eso las jornadas mundiales de la juventud, que no las inició este Papa, ya venían de Juan Pablo II, pero han sido muy importantes. Y sobre todo el respeto. Ha sido un Papa muy respetuoso de las distintas posturas en estos aspectos personales, pero también en los aspectos políticos, sociales y económicos, ¿verdad? Y no digamos con el tema de las religiones, ¿no? Que también ha tenido un rol muy importante. Pero en cuanto al tema de los marginados, descartados, él ha tenido una atención muy especial con los migrantes y refugiados. Sí. Hasta el último momento. Que ahorita es un tema... Ese es un tema digamos, global. Global y que está en las mesas de discusión en todo Pero lado. hasta estaba vivo la semana pasada, llamaba al párroco de Gaza, ¿no? Preocupado por la paz, por los refugiados, por si tenían comida. Él a Lampedusa estuvo varias veces, donde desembarcaban los migrantes, ¿verdad? En esas costas europeas, italianas. Entonces, ha promovido mucho el tema de la atención a los migrantes, ¿verdad? De hecho, la compañía tiene todo una red jesuita con migrantes a nivel mundial, ¿no? Y con refugiados. Aunque lo de los refugiados lo inició más el padre Arrupe, ¿no? Pero lo ha asumido el Papa como un compromiso, porque también la migración es consecuencia del tema ecológico, muchas veces, ¿verdad? Hay migraciones que son ecológicas, porque no hay productividad, no hay medios de producción, medios de sobrevivencia, y la gente tiene que emigrar, ¿no? ¿Y cómo atendemos? Hoy es un tema de actualidad, cuando sabemos que hay retornados, hay deportados, hay refugiados, se expulsa a la gente de los países, no se les quiere recibir, y es un tema global, no solo en Centroamérica, vemos en Europa, todo. Y algunos, con una mirada más conservadora, pues ven como un peligro el migrante, ven como un peligro esa nueva cultura mestiza que se está desarrollando de manera global, y eso creo que es un error, porque entonces es un poco pues marginar también, claro, ¿no? ¿Verdad? Entonces se apela a una identidad genuina,
pero que se encierra para no contaminarse con otras culturas. Y este miedo está siendo usado, digamos, por la política o la politiquería, en todo caso, en Europa, digamos, en Estados Unidos, en todos lados. Es un tema la Iglesia es universal. En la Iglesia, bueno, ya desde el inicio, judíos, griegos, ¿verdad? Todos tienen cabida en la Iglesia. Así empezó la Iglesia, claro, con diversidad, paganos, publicanos, convertidos del judaísmo. La Iglesia fue variable y fue variada y fue plural desde sus inicios. Y hoy es una Iglesia plural, ¿verdad? Claro. Y no solo una Iglesia plural, sino una Iglesia que desarrolla valores que son también globales. El tema de la justicia, el tema del amor, el tema de la paz. También este Papa ha tenido un interés muy específico por generar diálogos de paz entre los países, evitar lo de Ucrania. Ha sido él un protagonista de la paz, ¿verdad? Y en otros focos, en África también, en el Congo y otras partes, ¿verdad? Esto es muy importante porque, bueno, la paz también es una condición para reconocer la dignidad de las personas. No podemos reconocer a las personas en conflicto, violentándonos, ¿verdad? Polarizándonos, destruyéndonos entre nosotros, ¿verdad? Porque forma parte de la esencia también, no solo del cristianismo, de la esencia de la espiritualidad, ¿no? Una espiritualidad que integra al ser humano desde diversas maneras. Y el rol del Papa con los jóvenes, padre, porque alguien me decía este año que estuvo yendo a procesiones, digamos, aquí en Guatemala, en distintos espacios, y decía, tengo la impresión, pero a lo mejor no hay datos, pues, pero digamos hay como una idea de que hay una participación mucho más grande de los jóvenes dentro de la iglesia, dentro de las actividades de la iglesia, particularmente procesiones y demás. Y me decía, tengo la impresión que este año fue mayor a la de otros años, ¿verdad? A lo mejor fue una impresión del momento o a dónde fue, pero yo me imagino que esto también tuvo que ver con ese acercamiento que el Papa tuvo y ese llamado que hizo a los jóvenes de decirles, no importa que seas distinto, no importa que digamos que no te acepten en todos lados, pero la iglesia sí es un espacio que te acepta, donde te puedes acercar, donde puedes estar. Creo que ese mensaje pegó en ciertos grupos de jóvenes y se acercaron. Sí, y no solo en los aspectos de procesiones y los aspectos litúrgicos o de participación más de culto, sino también en temas sociales, en voluntariados. Nosotros lo hemos visto en la universidad, la cantidad de jóvenes estudiantes voluntarios ahora va creciendo, de hacer un servicio social más comprometido, ¿verdad? En ayudar en escuelas, ayudar en centros de salud, en temas de vivienda. Sí, esa proyección del joven hacia la comunidad, yo creo que también nace de una fe que se va desarrollando en el servicio, no una fe, y el Papa, pues esa fe que sale hacia afuera. El Papa Francisco nos invita a salir, ¿verdad? No a renunciar a la fe, al contrario, a fortalecer la fe en el servicio, en el compromiso hacia los demás, ¿no? Y claro, los jóvenes tienen un potencial tremendo y como digo, las Jornadas Mundiales de la Juventud ha sido pues grandes momentos para impulsar el liderazgo de los jóvenes, de creer en los jóvenes y de darles su protagonismo, ¿verdad? Dentro de la Iglesia, porque a veces en la Iglesia pues el protagonismo está demasiado en los canosos, ¿verdad? Sí. O en la gerontocracia. Sí. Entonces, no, darle protagonismo a los jóvenes, también darle protagonismo en la vida religiosa de los jóvenes, porque ahí hay una dinámica de novedad, de creatividad que el Papa detectó. Y ustedes han visto, ¿verdad? Como el Papa no tenía miedo que un niño se le acercara y que en la audiencia de los miércoles no marcaba distancia, o él se acercaba, ¿verdad? Cuando daba el recorrido con el Papa móvil. Es decir, ese acercamiento a la gente es muy también genuino del Papa Francisco, porque quizás no ha sido un teólogo especulativo, como era más Ratzinger, ¿no? Claro. El 16. Ha sido un teólogo pastoral, ¿no? De acercamiento a la gente. Y eso es un rasgo latinoamericano. Interesante. ¿Por qué cree que es un rasgo latinoamericano? Porque aquí vivimos más de la afectividad. Claro. Que de la somos más efusivos. Más efusivos, más afectivos, más cariñosos. Necesitamos más el contacto, ¿verdad? Por ejemplo, el tiempo de la pandemia sufrimos mucho aquí. Sí. Porque no había el contacto, no había el abrazo. Y las familias que no se podían juntar y demás, eso nos afectó. No poder vernos de cerca. Somos muy plásticos, por decirlo, en este sentido, ¿verdad?
quizás los alemanes o los británicos o otras culturas, los nórdicos son más intelectuales, ¿no? Sí. Pero aquí esa afectividad, esa plasticidad, y él la tenía. En parte, bueno, por ser argentino también, ¿no? Claro. Que el argentino es muy abierto, ¿verdad? Pues muy abierto a la amistad, al compañerismo, a decir las cosas como se sienten. Y aprovechando el tema, hablemos de Latinoamérica. ¿Qué impacto cree que tuvo que Francisco fuera latinoamericano, que fuera argentino para la región? Una región, digamos, que sigue agobiada por la pobreza, por la desigualdad, por los problemas políticos, y que no parece salir de eso rápido, ¿verdad? Porque, digamos, estamos con nuevas dictaduras, nuevos problemas de todo tipo. Pero ¿qué impacto tuvo que Francisco fuera latinoamericano? Hay quienes, yo he escuchado incluso que dijo que él no se ocupó mucho de América Latina durante su papado, sino más bien de otras partes del mundo que se veían con más problemas, ¿verdad? Pero su impresión. Yo creo que él tenía una intencionalidad en aquellas partes donde la iglesia era minoritaria. Esa fue una preocupación. De hecho, los últimos viajes fue a Mongolia, por ejemplo, y el número de católicos es mínimo. Y uno diría, bueno, si uno lo mira costo-beneficio, dice, pues esto no tiene... ¿Por qué ir a un lugar donde no hay feligreses o no hay potenciales adictos? Él no le importaba eso, ¿verdad? Después, porque como él conocía bastante Latinoamérica, al ser latinoamericano, yo creo que lo que hizo fue nombrar cardenales y nombrar obispos que hicieran ese trabajo de acercamiento, que llevasen esa intencionalidad, ¿verdad? Y como decía anteriormente, el tema del sínodo de la Amazonia. Creo que ese sínodo de la Amazonia también ha sido un punto y aparte. Ampliemos un poco eso, tal vez por si alguien no lo conoce. Sí, es un sínodo en cuanto a todas las diócesis y la iglesia circundante a lo que llamamos el Amazonas. Incluso se entendió un sínodo con una manera de participación de los pueblos originarios, también, pero con el tema también de recursos naturales, con el tema de la contextualización de la iglesia en ese medio, ¿verdad? Amazónico, el nombramiento, ¿verdad? Por ejemplo, hay laicas que hacen trabajos, ¿verdad?, en el Amazonas que son no solo sociales, trabajos también religiosos, litúrgicos, ¿verdad? Celebradores de la palabra. Es decir, darle como un estatus de iglesia contextualizada en un territorio muy, muy delicado, sí, ¿verdad?, como es la Amazonia, y también confrontando con los hacenderos, las grandes multinacionales que quieren aprovecharse, ¿verdad?, de ese territorio, ya sea en Brasil o ya sea en Perú o ya sea en Bolivia, digo. Entonces, yo creo que eso ha marcado también un estilo de una iglesia contextualizada, ¿verdad? No es lo mismo una iglesia en la Amazonia que una iglesia en Dinamarca, claro, ¿verdad? Entonces, ese valor yo creo que también es un valor latinoamericano, en el sentido que él sentía aprecio por Latinoamérica, ¿no? Entonces él potenció este sínodo, ¿verdad? Y nombró al cardenal Barreto como presidente del sínodo, un peruano, ¿verdad?, jesuita, por cierto, ¿verdad? Entonces son pequeños signos que él ha ido haciendo, ¿verdad? Y uno podría decir, él tenía una agenda previa. No creo que tuviera una agenda previa. Tenía el espíritu de discernimiento. Volviendo a esa pregunta inicial que me hiciste de lo jesuita. El espíritu jesuita es discernir, no tener las respuestas, sino saber las preguntas. Claro. Y ¿verdad? creo que eso fue lo que marcó también el papado Francisco. Para hay un tema que es, no sé si controversial, pero digamos sí, tal vez nuevo, que es ese diálogo contra otras religiones, ¿verdad? Que también marcó una parte del papado Francisco y que se ha resaltado mucho en estos momentos que se está hablando tanto de su legado. ¿Cómo se materializó esto? ¿Y cómo lo vieron, digamos, quienes pertenecen a la Iglesia Católica? Bueno, en la estructura vaticana hay un dicasterio que se encarga de la relación con las demás religiones, ¿verdad? Y siempre ha habido ese interés de intercambio. No es nuevo, de Papa Francisco. Lo que sí es nuevo de Papa Francisco es un acercamiento de igual a de tú a tú. No un acercamiento de que la Iglesia Católica tiene la verdad y vamos a ver si convencemos a los demás. Claro. ¿Verdad? Antes incluso había un dicho teológico, fuera de la Iglesia no hay salvación, se decía, ¿verdad? Teológicamente. Claro. Un error
como diciendo, tú no te puedes salvar si no es dentro de la iglesia. No, tú te puedes salvar siendo musulmán, tú te puedes salvar siendo hinduista, tú puedes siendo budista. Incluso lo siendo ateo, ateo, porque también vi en estos días, imagino que usted lo vio, un video de un niño que se acerca al Papa y le dice, no podía hablarle, le acerca y le habla al oído y le cuenta que su papá murió y su papá era ateo. Y el Papa, pero me impresionó mucho su reacción porque lo piensa, ¿verdad? Claro. ¿Cómo responder a esto? Y le dice, bueno, su papá era un hombre bueno, todos somos hijos de Dios y Dios nos va a aceptar. Y la salvación, entre comillas, o la plenitud, o la realización plena de nuestras vidas, va a ser para todos. Claro. No puede ser solo para los que nos portamos bien, o solo para los que somos de la Iglesia Católica, o solo para los cucuruchos, ¿verdad? Es para todos. Y esto tiene una base teológica también muy consistente. Cuando Jesús, para que estamos en la Pascua, cuando Jesús resucita, en el Evangelio de Marcos, dice que lo primero que hace no es subir al cielo, descendió a los infiernos, incluso se dice en el credo. ¿Para qué? Para redimir incluso a aquellos que estaban, digamos, equivocados, para darles la total oportunidad de resarcimiento, de restauración, porque de hecho la fe nos lleva a una salvación total, no una salvación parcial, no nos lleva... Claro, nosotros con nuestra mentalidad esta de buenos y malos, ¿no? De película, de premio y castigo, todo eso, pues manejamos muchas veces una religiosidad maquiavélica, en este sentido, ¿verdad? Es decir, bueno, pórtate bien y te salvas, te portas mal y te condenas. Y la cosa no es blanco y negro, la cosa es procesos de superación, de aceptación, de identidad y de descubrir lo trascendente, llamémosle Dios, hay otras maneras también de denominarlo, que da sentido a nuestra vida, porque si no, nuestra vida no acaba en el ataúd, ¿no? Francisco no acaba el sábado cuando lo entierren en la Basílica de Santa María la Mayor, ahí no acaba Francisco, ni nosotros acabamos el día ni nuestras amistades, ni nuestros familiares, hay una trascendencia. Claro, hay un legado. Y ese legado, Francisco enfatiza bastante que ese legado es la misericordia. Es el amor lo que permanece en el tiempo. Lo que hemos amado, bueno, esto es una idea también de un místico, San Juan de la Cruz, ¿no? En la noche oscura se nos examinará del amor. Y el amor, entonces yo creo que ahí también Francisco agarra un poco esa idea de que es el amor lo que perdura, ¿verdad? Y lo que nos hace, pues, esa mirada... Y eso, digamos, a nivel de cómo se expresa con nosotros en nuestras familias, lo que dejamos atrás cuando morimos, que pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Pueden ser obras, pueden ser personas, pueden ser... Y cómo nos relacionamos con estas personas, o el cariño, el amor que le pusimos a las obras que hacíamos, todo eso queda, ¿verdad? Sí, no, y cuando fallece un familiar, una persona amiga, no se nos va del corazón. Se nos va de la casa, se nos va del trabajo, pues del corazón no se nos va. Lo llevamos siempre en el corazón. Y, padre, tal vez ya para ir concluyendo un poco, las posturas políticas de Francisco fueron siempre polémicas, digamos, sobre el tema de Israel y Gaza. Sobre el tema incluso en Latinoamérica, ¿verdad? Hay quienes dicen no fue lo suficientemente severo con las dictaduras latinoamericanas o digamos el caso de Venezuela, Nicaragua, Cuba a lo mejor, y eso digamos obviamente hizo que se posicionara en el mundo, pero que la gente también lo ubicara en ciertos espacios. ¿Debe la iglesia tener estas posiciones políticas o es mejor mantenerse alejado de esos temas que son complicados y que cambian todo el tiempo, ¿verdad? Su relación misma con el presidente de su país, con Milei, ¿verdad? Con Javier Milei, que tampoco era muy buena al inicio. No era muy buena, pero después, mire, Milei iba a ir al funeral. Sí, digo, y le dejó un mensaje en redes sociales, sí, cambió. Pues ese Milei, candidato a la presidencia, dijo que era Satanás. Sí. ¿Verdad? Sí. Y hoy iba al funeral. Sí. ¿Qué ha pasado ahí? Algo ha pasado. Y lo mismo... Es decir, ¿qué tiene Francisco? Tiene una fe profunda
en la conversión, en las personas. Una fe profunda en la reconciliación, que yo creo que es un legado que podría ser o debería de ser muy importante también para Guatemala. Y esto usted lo dice porque, digamos, cree que a lo mejor él pensaba que a través de su mensaje, que no fuera tan confrontativo, podía cambiar un poco la situación Así ha sido en estas Nicaragua, dictaduras latinoamericanas, por a ejemplo. nosotros nos confiscaron la universidad, el gobierno sandinista, ¿verdad? Y como saben, no es justificable de ninguna manera la dictadura de ningún tipo, ¿verdad? Pero también el saber hacer. Bueno, cerraron la nunciatura, no hay nuncio en Nicaragua, etcétera. Pero el Papa ha sido paciente. El Papa no ha salido a echar más leña al fuego, como diríamos, ¿verdad? Entonces, y tener claridad de quiénes son las víctimas de estos conflictos políticos. Claro. Eso sí, claridad en las víctimas, ¿no? Pero tampoco, digamos, entrar en más guerra. La violencia que genera violencia es un círculo que realmente destruye. ¿Y qué nos enseña eso? Porque somos impacientes. Aquí en Tangente todo el tiempo estamos hablando de política y somos impacientes, ¿verdad? Pues nos enseña a desarrollar el diálogo. Aquí, en Guatemala, ya estamos agotando el diálogo. Estamos en monólogos políticos, en monólogos económicos. Esperemos que no caigamos en monólogos religiosos, ¿verdad? Eso es lo peor que puede pasar, porque son posturas que no quieren reconciliarse. Y entonces Francisco buscó la reconciliación. Es decir, incluso a la compañía nos animó a que tuviéramos una misión de justicia, y para que haya justicia tiene que haber verdad. Verdad, justicia y perdón. No empezar al revés. Porque algunos lo que quisieran es, aquí todos ya perdonados y que no pasó nada. No. Hay que ver resarcimiento con las víctimas, hay que conocer la verdad, hay que saber qué pasó, cómo se violaron los derechos humanos, cómo se criminalizó. Después justicia y después perdón, sanación. Porque si no, quedan unas heridas abiertas que en algún momento dado vuelven a generar dolor, ¿verdad? Claro. Y ese es el problema de muchos pueblos, incluido el nuestro, ¿verdad? Hay muchas heridas, somos pueblos heridos y esas heridas no las hemos sanado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha habido verdad. Miren, esta semana recordamos a Monseñor Gerardi, la Comisión de la Verdad. Sí. Ayer, creo, o antes de ayer, conmemorábamos ya 26 años. ¿Qué pasó con la Comisión de la Verdad, verdad? No se quiere reconocer la verdad. Sí, hay una negación de... Y si no hay verdad, no podemos construir la justicia. Y si no hay justicia, ¿cómo vamos a desarrollar un verdadero perdón, una reconciliación? Entonces, Francisco yo creo que era muy respetuoso en este proceso y creía en la posibilidad de cambiar, de cambio. Eso también es muy importante. Porque en el fondo era una persona muy humilde, ciertamente, no era prepotente, como saben. Desde el primer día, oren por mí, dijo, el primer día que fue elegido Papa, en el balcón allí, y siempre oren por mí, oren por mí, oren por mí. ¿Cuándo un Papa? Más bien la gente pide al Papa que ore por uno, ¿verdad? Sí. Y él, no, oren por mí, ¿verdad? ¿Para qué? Porque él tenía esa claridad de la fragilidad humana también, que es otro dato importante. Él era consciente de la fragilidad, su propia y la de los demás. Y en el ámbito político, en el fondo, todas estas situaciones que estamos viviendo de dictaduras, de criminalidad, son fragilidades. Son fragilidades. Son fragilidades que muchas veces se generan por la ambición de poder, de dinero, ¿verdad? Todo lo contrario a los valores de Jesús. Que ese es otro dato importante. La espiritualidad ignaciana es muy cristocéntrica. Es identificarse con Jesús. Y él, Francisco, buscó el Evangelio, buscó a Jesús, esa imitación de Cristo, ¿verdad? En los ejercicios espirituales que él hizo muchas veces, evidentemente, ¿no? Es ese conocimiento interno de Jesús para más amarlo y seguirlo. Bueno, esa frase que resume también nuestra espiritualidad, en todo amar y servir, ¿verdad? Que Francisco se lo apropió. Claro.
Me quedo con ese mensaje de paciencia, ¿verdad? Aplicado a la política, ¿verdad? Que no es un concepto, creo que se aplique a la política. Tener paciencia, que los cambios pueden venir. Pero paciencia activa. ¿verdad? Claro, paciencia no activa. No es una paciencia pasiva, de dejar a la providencia, a Dios rogando con el mazo dando. Claro. ¿Verdad? Es una paciencia activa, preñada de fe. Esa paciencia tiene que estar preñada de fe, ¿verdad? Y convencidos de que el bien triunfa. Claro, y que las cosas pueden cambiar. Eso es la Pascua. Y van a cambiar. Es la Pascua. Convencidos de que la resurrección y la vida triunfa ante la muerte. Si no estamos convencidos de esto, todos los intentos que hagamos son un fracaso. Claro. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, padre. Gracias a ustedes. Se pasó rápido el tiempo, así ¿Sí? pero se nos acabó. Así que muchas gracias. Yo le agradezco. Igual está invitadísimo aquí por si quiere hablamos de estos temas o hablamos de temas más locales también. Podemos hacerlo más adelante. Con mucho gusto. Yo sé que la universidad, y se lo reconozco porque sé que ha sido también trabajo de usted, que tienen posiciones muy claras en los momentos difíciles del país y eso es bueno, tener esa voz de la universidad ahí. Así que qué bueno por eso y a mí me enorgullece como landivariano, así que muchas gracias. Y gracias a ustedes, al programa y toda la labor también que hacen en estos medios de ir formando e informando a la población, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, padre. Gracias y bueno, nos vemos y con ustedes volvemos con más Tangente. Recuerden darle like y suscribirse porque eso nos ayuda a obtener más vistas y nos vemos con el próximo Tangente que ya saben que estamos toda la semana.